Buenas tardes, profe. Nada que le habilita la opción. No, mi profe, no, que habilita Bueno, yo le escribí por ahí el Teams. Voy a ver si le hago una llamadita entonces, a ver. Vamos a ver. Profe, voy a salir un momentico porque tengo como un Big Bang y un retorno y vuelvo y entro. Listo, listo, profe. ¿Cómo me escucha ahí, profe? Ya mejor, mucho mejor. Ok. Es que tenía como dos pins abiertos por eso. Ujú, ok. Allí en compartir dice que solo el organizador puede moderar. Entonces hay que esperar que él nos dé vía libre. Hola, director, ¿cómo está? Ahora sí, ahora sí. Voy a compartir. Profe, ahí ya se debe compartir o no. Sí, aquí ya se visualiza la pantalla. Ok, gracias.
Buenas tardes a todos. Buenas Nos tardes, muy buenas tardes. nos encontramos aquí reunidos para realizar la webconferencia número 3 de la tarea número 2. Vamos a darle paso aquí al profe Henry que nos hará la presentación. No sé si el profe ya está listo. Sí, profe, ya estoy listo. Ok, listo, bro. Ingeniero Alberto, ¿inicio o esperamos? Son las 5. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la webconferencia que se titula Procesos Químicos y Energía Alternativa. Esta webconferencia está preparada, organizada por el profesor Rodolfo Herrera y mi persona, Henry García Gómez. Yo en este momento me encuentro en la ciudad de Cali y desde aquí pues voy a empezar a dar la conferencia y luego cambio con el profesor Rodolfo. ¿Me están escuchando bien? ¿Alguno que me dé alguna indicación? Perfectamente bien, profesor. Y claro, Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio, siendo las 5 de la tarde como quedamos, vamos a dar inicio a la webconferencia, teniendo en cuenta pues que ya estamos en un nuevo tema que se cerró el pasado, digamos la otra fase se cerró la semana pasada. Este tema corresponde a la nueva, digamos, al nuevo foro y vamos a hablar hoy de procesos químicos y energía alternativa. Es importante tener en cuenta estas dos, digamos, estas dos frases, ¿no? Proceso químico y energía alternativa, porque los procesos químicos, pues toda la vida se han hecho, ¿no? Toda la vida se ha llevado a cabo diferentes procesos químicos, pero cuando ya entramos al tema de energía alternativa, empezamos como a ir tocando temas relacionados con el medio ambiente. Entonces, vamos a estar distribuidos de la siguiente manera. La parte de una, conceptos y procesos químicos, lo voy a decir yo, y la parte de dos lo va a hablar el profesor Rodolfo. Aquí vemos en la pantalla el proceso químico que está Profe, dividido. disculpe. Profe, disculpe. Lo Sí. que pasa es que, bueno, por lo menos de mi parte yo no estoy viendo la presentación. Ah, no. Estoy viendo la carpeta donde se encuentra. No sé si ha compartido de pronto solo la carpeta. Dele compartir ahí toda la pantalla para que se vea toda la... No, yo la tengo toda compartida, sino que, vamos a ver. Ábrase la ventanita de Teams. Allí, ¿no? Pues de mi ¿Todavía no? parte, todavía no. O No, sea, de mi parte solo veo la carpeta donde usted tomó la presentación. No veo la presentación como tal. No sé si a alguien más le pasa lo mismo o ya ven la presentación del profesor. porque aquí donde dice, No, solamente donde la está, carpeta. allí, por Ok. ejemplo, mire que dice dejar de compartir, voy a dejar de compartir y volver a Sí, compartir de nuevo. exactamente, sí. Ahí, ¿qué tal? Ahí ahora se está compartiendo la pantalla. Ahora sí, ¿vale? Ahora sí. Sí. Bueno, entonces devolvámonos un poquito aquí.
Entonces, el contenido está dividido en dos partes. Parte uno, conceptos de procesos químicos. Parte dos, recomendaciones para la entrega final de la actividad que ustedes tienen en este momento montada en el foro. Entonces, dentro de esos procesos químicos, nosotros hablamos de dos puntos, puntos relacionados con la operación unitaria de involucración de fluidos y el punto dos relacionado con la involucrada o están involucrados todo lo relacionado a los sólidos. Aquí vemos algunas referencias bibliográficas y algunos hipervínculos que les permiten a ustedes, digamos, ahondar o buscar, pues, para complementar sus tareas. Entonces vamos a hablar de qué es un proceso o de una manera muy rápida de qué es un proceso. Un proceso es la relación existente entre el medio natural y el medio y la sociedad. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque siempre la sociedad ha requerido o necesita hacer uso de los recursos naturales, sea el agua, sea la energía, o sea porque se hacen transformaciones de materia prima en productos terminados o se hace uso de la energía en general, de diferentes tipos de energía, y más hoy en día, pues porque cada día sabemos de que pues hay que ser más amigable con el medio ambiente, además porque de alguna manera, desde que se creó el Ministerio del Medio Ambiente de nuestro país, pues se creó también una legislación y una normatividad que ustedes saben que la industria, por más de que contamine, tiene que regirse por esa normatividad y esos decretos y esas leyes que establece cada uno de los países. Para acabar de completar, pues a nivel mundial, pues hay tratados internacionales como el de Río, donde pues todas las empresas tienen que, digamos, alinearse a tratar, porque digamos tratar, porque no todo se puede hacer, a tratar de hacer unas producciones más limpias, usar, digamos, de hacer uso de los recursos, pero también devolver parte de ese daño ecológico que generamos por el mismo proceso que llevamos todos los días. Entonces, existen procesos naturales y existen procesos artificiales. Los naturales como pueden ser la función de la clorofila, de la parte de la clorofila en las plantas, en los animales o la producción de los alimentos por la parte agrícola o la parte de la fermentación. Es decir, nosotros vemos cómo las plantas, ellas mismas se alimentan cada vez que se exponen al sol, entonces ellas están absorbiendo estos rayos solares y lo están convirtiendo en su energía para poder sobrevivir. Pero también vemos cómo hay procesos de fermentación o procesos, digamos, que se descomponen o se generan bacterias o se generan hongos, que también son procesos naturales y que se hacen necesarios para la transformación de un proceso natural. También existen procesos artificiales que dan como resultado un producto que requiere o se necesita en el mercado, ¿sí? Y que su proceso no es natural. Por ejemplo, la transformación en un caso dado de un polietileno de alta, un polietileno de baja en la industria para fabricar envases plásticos, digamos. Allí todo es un proceso artificial porque la sociedad requiere de envases. Aquí vemos, por ejemplo, el medio natural y la sociedad. Digamos que la sociedad necesita de la producción energética, necesita de la industria y necesita, pues, para el consumo de una población. Entonces vemos cómo el medio natural provee. Si vemos en este caso, por ejemplo, los combustibles fósiles proveen la producción de energía y esa energía pues se utiliza en la industria se genera y también se utiliza pues de lo que se fabrique en la industria, podemos hacer uso de los consumos para una población. Ahora, ¿cómo se forman los combustibles fósiles? Pues vemos que hay plantas, hay herbívoros, hay carnívoros, hay bacterias y que en ese proceso de descomposición pues se puede generar digamos que estos depósitos que luego se convierten en combustibles fósiles. Hay reservas de minerales como el carbón y miles digamos que, de fuentes naturales que tenemos producto de los recursos naturales que nos da nuestra tierra, nuestro medio
digamos, por ejemplo, lo que vemos en Ucrania, ¿no? En Ucrania vemos cómo es un país rico en minerales y eso es una de las partes del conflicto que hay a nivel mundial. Vemos también en la industria que hay una logística para iniciar un proceso, pero también hay una logística de un, digamos, de un reciclaje o de un reproceso en un momento dado. Entonces vemos, por ejemplo, cómo los residuos también se convierten en parte de esa materia prima para en un momento dado producir energía o producir, digamos, otro tipo de producto. Aquí en esta imagen vemos cómo los procesos químicos y yo, digamos, en clase con mis estudiantes muchas veces les digo que el primer laboratorio que uno tiene o que puede identificar es la misma cocina que puede haber en tu casa, porque allí hay agua, allí hay energía, allí hay gas, hay una mesa de trabajo, hay unos implementos para trabajar y para poder convertir esos líquidos y esos sólidos en un producto terminado, en este caso los alimentos. Entonces, en un proceso químico es el conjunto de operaciones que se enlazan para formar de forma, digamos, ordenada o se transforma la materia en un producto o en un servicio o en algo que requiera la sociedad. En esa secuencia de ordenamiento de un proceso químico, vemos que siempre va a existir una materia prima y que esa materia prima, antes de iniciar un proceso, pues como, digamos, como en la industria, hay una fórmula, ¿no? Y esa fórmula es la que te va a llevar a una operación física, a una reacción química y a una operación física de separación. Por ejemplo, yo que trabajé mucho tiempo en Colgate-Palmolive, la materia prima, por ejemplo, para la crema dental, carbonato, fosfato, flúor, sabor, saborizantes, color, agua, espumante, esa es la materia prima, que por diferentes procesos, por diferentes maquinarias que tiene la empresa, entre eso tiene el proceso de centrifugado para el secado, para eliminar el agua del proceso, pues ahí digamos que hay un alistamiento físico que luego hay unas mezclas y esas mezclas es la que le da la característica a lo que uno ve como crema dental, que es un proceso químico, y hay un proceso físico de separación, porque de alguna manera en cualquier proceso hay una separación de, digamos, de materiales, de productos, de insumos, y también en un caso dado, pues que las mismas máquinas en los procesos generan filtración o derrames de productos que antes de, digamos, de convertirse en un producto terminado. Si estábamos hablando, por ejemplo, de la crema dental, vemos que, por ejemplo, hay flúor, hay carbonato, hay fosfato, hay agua que se inicia en un proceso físico, luego en un proceso químico y que termina en un producto empacado en un tubo, ya sea de aluminio o sea en un tubo colapsible, como los que vemos hoy en día que uno los usa y puede recobrar memoria porque uno lo golpea, lo cuadra y deja, digamos, vuelve al estado natural del tubo. Anteriormente, hace muchos años, los tubos de empaque, digamos, eran totalmente en aluminio y no recobraban memoria. Entonces, hoy en día se habla de tubo colapsible. Pero no solo el producto, en ese caso, es la crema dental, están los diferentes empaques, digamos, está el tubo, está la tapa, está lo que le llamamos individual o que el mercado se le conoce como la cajita que uno ve roja, blanca, azul, con el logo del producto, pero también existen otros empaques que son los empaques primarios, como las cajas corrugadas, que son las que te permiten almacenar una docena, dos docenas y poderlas llevar, digamos, en un vehículo de, digamos, desde la empresa hasta una bodega, ya sea de un mayorista o un almacén de cadena. Y que cuando llega a ese almacén de cadena, ese empaque primario vuelven y lo, digamos, lo rompen, lo destruyen o lo digamos, zafan la cinta, sacan las docenas, surten las diferentes góndolas y ahí viene otro proceso que es, digamos, el proceso de reciclaje de las cajas. Hoy en día muchas empresas, pues, o aquí en Cali, por ejemplo, conseguir una caja de cartón no es nada fácil porque los almacenes de cadena se dieron cuenta de que esas cajas se pueden vender y entonces hoy en día se habla
conozco empresas que hablan de 100, de 200 millones de pesos que genera mensualmente el vender las cajas de cartón de un almacén de cadena. Dentro de los procesos químicos, un proceso químico es el conjunto de transformaciones mediante las cuales una determinada cantidad de materia es sometida a un cambio para obtener las condiciones más útiles y favorables para un propósito específico. De eso podemos hablar de que existe la modificación de la masa o composición, existe la modificación de la energía y existe la modificación del movimiento. Si vemos la modificación de la masa o composición, ocurre en la separación de fases entre la mezcla de la sustancia o las relaciones químicas. Si me pusieron cuidado ahorita que yo les hablé, por ejemplo, de una crema dental, vemos cómo hay un carbonato, hay fosfato, hay sabores, hay colores, más agua, se mezcla y hay un proceso de más de 2 o 3 horas digamos, de mezclado, de centrifugado, y luego, pues, finalmente terminan en lo que se conoce como la crema. Pero también, digamos, si estamos hablando de jabones, los jabones, pues, lo que uno utiliza como jabón de barra, por ejemplo, es la saponificación o viene de la grasa, se compra aquí, por ejemplo, las empresas le compran a Llorea grasa a la manteca, y hay un proceso de saponificación que es la separación de la grasa del agua, y de ahí se inicia el proceso para la fabricación de los jabones. Pero vemos también cómo se compran esencias fuertes como lavanda, limón, canela y mil otros productos que mezclados con el agua pues sacan todas estas fragancias para, digamos, para los pisos, para los baños, para generar buenos olores. Entonces, ahí podemos hablar de que hay una modificación de la masa o composición. La modificación de la energía al alterar su nivel o calidad, por ejemplo, mediante enfriamiento, vaporización, compresión o calentamiento. E inclusive yo creo que todos hemos escuchado en algún momento cuando se habla de las plantas, digamos, en la industria, por ejemplo, cuando existen determinadas pasos de agua y de calor para la fabricación y movimiento de turbinas. Entonces, allí hay una modificación en cuanto al tema de modificación de energía. El modificación del movimiento dice que variando la velocidad o la dirección de las materias de transformación. Y ahí, por ejemplo, podemos hablar también de energías como de energías que que se requieren, como cuando se habla en el término natural, cuando se habla de la energía eólica, por ejemplo, ¿sí? Que requiere del viento. Los tres cambios, en este caso de los procesos químicos, los tres cambios que mencioné anteriormente, te va a generar la cantidad de materia y composición, la energía total y los componentes de la velocidad. Ahora, los componentes de la velocidad se expresan matemáticamente en tres leyes fundamentales, que es la ley de la de la conservación de la materia, la ley de la conservación de la energía y la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, en este caso, pues, digamos, lo que estoy mencionando no es que haya salido así de un momento a otro brotado de la tierra, sino que existen leyes y están soportados sobre diferentes pruebas y ejercicios a nivel, digamos, experimental, que permitieron llegar a esto de hablar de procesos químicos partiendo de leyes de la conservación. Entonces, de ahí nace lo que se conoce como cantidad de materia y composición, energía total que incluye las diferentes formas interna, eléctrica, magnética, potencial y cinética. ¿Sí? Entonces, aquí en este cuadro vemos, por ejemplo, los procesos unitarios de la parte química y los procesos unitarios de la parte física. Existe en lo químico un principio que se llama las reacciones químicas, y en esas reacciones químicas está la oxidación, la combustión, la neutralización, la electrólisis, la reducción, la fermentación, la isomerización,
la hidrogenación, la pirólisis, el intercambio iónico, la hidrólisis, la halogenación, la esterificación y la alquilación. Y por la parte física, pues hay unos principios que es la transferencia de materia, la transferencia de energía en calor y el transporte de cantidad de movimiento. ¿Qué se ve en la parte física? Por ejemplo, los fluidos, los flujos, la transferencia de calor, la evaporación, la humidificación, la absorción, la adsorción, la extracción con solventes, la destilación y sublimación, los mezclados, la filtración, la centrifugación, que inclusive yo ahorita les expliqué que los procesos de centrifugación en la industria se utilizan mucho para sacar la humedad o el agua de un proceso industrial, el secado y la sedimentación. Entonces, cuando llegamos a los procesos químicos que hablábamos al inicio de la conferencia, y colocábamos la palabra procesos químicos y energía alternativa, hoy en día estamos hablando de cuando hablamos de energía alternativa, estamos hablando de sostenibilidad. Es decir, que ya no solo es gastar y gastar y gastar, sino cómo vamos a ser más amigables con el medio ambiente. Y aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver algunos paneles solares, vemos la hidrolización, vemos la humidificación y vemos cómo esto de los paneles solares cada día ha ido incursionando en el mercado. Y no solo, digamos, esto que estamos viendo aquí, ya cada día vemos también, por ejemplo, más vehículos que se mueven a base de energía, de baterías. Vemos tanto carros como motos, pero lastimosamente en nuestro país y en muchos países no lo miran tanto, digamos, el área de marketing de las empresas o de mercado de las empresas no lo ven tanto como la cultura o la educación ambiental, no, lo están viendo es más que para ofertarlos diciendo que de esa manera se ahorran combustible, que es más económica la energía, en fin, pero no lo estamos viendo desde la mirada de que cuando andamos en un vehículo eléctrico o andamos en una moto eléctrica, estamos generando menos CO2, vamos a tener una mejor calidad de aire hacia el futuro. Entonces, si usted ve hoy en día en las diferentes ciudades de nuestro país, en los diferentes almacenes de cadena o los malls, los centros comerciales, vemos cómo se está imponiendo ya se ve fácilmente motos eléctricas, inclusive las venden tratando de decirle que no requieren matrícula, que no requieren placa, que no requieren otras cosas como para atraer al cliente, pero no se le dice que una moto, digamos, eléctrica es una moto que está en beneficio o en pos de que tengamos una mejor calidad de aire. Entonces nosotros tenemos un mercadeo, digamos, que siempre está tratando de mostrar es los ahorros económicos, pero no nos muestran las imágenes del beneficio ecológico. Dentro de esos objetivos, digamos, de esa energía alternativa, es entender el papel de los procesos químicos en las energías limpias, identificar las tecnologías claves que son la parte solar, el hidrógeno, la biomasa, los biocombustibles, entre otros, ¿no? Porque hay muchas formas de obtener energía. Por ejemplo, está la energía eólica, que ya la mencioné, la energía geotérmica, la hidráulica, la solar, la energía azul que se da de la mezcla de las corrientes de agua de sales y la corriente de agua dulce. Está la maremotriz, que la produce el mar y los océanos, la energía unimotriz, que lo producen las olas del mismo mar o las olas que producen los ríos grandes. Entonces, hay muchas formas de producir energía. Analizar los retos y oportunidades, como lo dije anteriormente, y los retos y oportunidades generalmente lo estamos viendo desde la economía bolsillo, economía dinero, pero no lo vemos desde la mirada de la economía frente a qué tan amigables somos con el medio ambiente.
Aquí tengo una gráfica relacionada con un proceso de hidrólisis donde, digamos, vemos cómo se procesa la energía eólica. La energía eólica, digamos, en esta paso uno, digamos, tiene una normativa o unos estándares también que las corrientes de aire no pueden superar más de 40 kilómetros por hora, porque si no, pues se dañarían todas estas aspas. Existe un paso dos, que es la parte de hidrólisis, donde se separa el oxígeno del hidrógeno y que finalmente es almacenado. Digamos que ya se está hablando también de motores o maquinaria que funciona con hidrógeno. Y entonces aquí estaríamos hablando de energías limpias que también hacen parte de procesos químicos, que es el tema que estamos viendo en este momento. Otro tipo digamos, de energías puede ser la que se extrae del maíz, pero también se extrae de la caña. Ustedes saben que de la caña, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, se extrae alcohol. La mayoría, fuera de sacar azúcar, extraen alcohol, y ese alcohol lo están mezclando con la gasolina ordinaria, digamos. Por eso es que se habla de que en este Valle del Cauca, cuando se da tanto sol, se evapora, ¿no? Se evapora la gasolina con el carro así esté parqueado, porque el alcohol con el calor se evapora. Entonces, aquí, digamos, en el Valle del Cauca o en la costa, gasolina ordinaria no es una gasolina que rinda mucho, porque usted fácilmente tanquea 10 galones, pero si le da fuerte sol al carro o a la moto o a lo que sea, fácilmente el nivel de gasolina puede estar bajando por evaporación. Pero sin embargo se extrae digamos, se extrae azúcar y se extrae almidones, y podemos hablar del bioetanol. Existe el biodiesel también. Ustedes saben que el girasol se extrae aceites, y esos aceites hacen parte también en un proceso de combustión y de energía, inclusive de alimentos o de aceites para los procesos de cocina. Está el biogás y están los biocombustibles. El panorama energético actual, pues llevamos muchos años dependiendo del carbón, del petróleo, de los gases. Por eso hablo de un 80% de la energía mundial aún proviene de los fósiles, del carbón, del petróleo y del gas, pero pues eso ha sido muy criticado por el impacto que está generando por el tema del CO2, de la contaminación del aire, de los cambios climáticos, ¿no? Y ustedes saben que eso en muchos escenarios a nivel mundial se ha tocado del tema, pero más que todo también es porque las reservas digamos, de petróleo están disminuyendo, ¿no? Y han ido disminuyendo, y pues se empieza a mirar cómo la industria, cómo los diferentes procesos buscan alternativas también para reducir sus gastos a nivel energético. Vemos también cómo las empresas en sus terrazas, en sus techos, establecen paneles solares para disminuir el valor o el kilovatio de energía que le puede estar vendiendo las empresas públicas de los diferentes pueblos o ciudades. Entonces, cada día vemos que todo el mundo busca alternativas de solución, así como nosotros buscamos alternativas de solución en el transporte. Hablamos del impacto y la emisión del CO2 que generan el carbón, el petróleo, que generalmente, ya lo dije ahora, no lo generan las otras energías. Y la dependencia de esas reservas que cada día están siendo limitadas y concentradas por pocos países. Ustedes saben que siempre ha sido los árabes, ha sido Estados Unidos, ahorita Venezuela, y así, ahorita no, Venezuela siempre ha tenido petróleo, nosotros por los laditos, pero no mucho. Entonces, esa dependencia es la que también están buscando otros países quitarse de encima y no depender de los mismos países que consideramos países desarrollados. Balance de masa. El balance de masa puede definirse como el registro del sistema de todas las entradas y salidas de la materia en un proceso.
entradas y salidas, entradas y salidas. Eso quiere decir que en un proceso no siempre, digamos, un proceso puede iniciar, digamos, ahora con determinadas materias primas y muchas veces hay que dejarlo inclusive en cuarentena o hay que dejarlo un determinado tiempo para que se oxigene o para que genere algún gas o para que libere alguna toxina o lo que sea para continuar el proceso. Pero también vemos que en un proceso largo pueden haber entradas de diferentes materias primas a lo largo del proceso. Fase uno, fase 2, fase 3, así sucesivamente. Eso digamos que fue fundamentado con la ley de la conservación de la materia, la cual se establece que en un proceso toda la cantidad total de materia permanece constante, nada se crea ni se destruye, únicamente se transforma. En otras palabras, la materia no desaparece ni surge espontáneamente, sino que experimenta nuevas transformaciones o composiciones o distribuciones. Entonces, la materia como sea no va a desaparecer, siempre va a estar. Cambia, cambia de forma, cambia de composición, cambia de distribución, pero siempre permanece. Y eso lo dice la ley de la conservación de la materia, como lo ven ustedes aquí en la imagen. El balance de masa, el balance de masa, vemos aquí en esta gráfica el balance de la materia y la energía. Es importante ¿para qué? Para calcular el tamaño necesario de los equipos a emplear en un proceso, determinar los costos, determinar el volumen de los residuos generados. Cuando yo digo calcular el tamaño necesario de los equipos a emplear, es de esto que vemos aquí en la imagen, cuál es la capacidad instalada, inclusive, digamos, de estos equipos, cuántos kilos, cuántos bultos, cuánto hay que agregar en el inicio de un proceso, por ejemplo, 25 kilos, 50 kilos, cuánto de agua, cuánto de, digamos, de cuántos mililitros de un perfume, cuántos gramos de determinado producto que se va a mezclar en este proceso. Entonces, para eso hay que calcular el tamaño necesario de los equipos que van a tener toda la mezcla y todo el proceso. Pero también tenemos que mirar esa energía que va a mover ese almacenamiento, esa mezcla, cuántos caballos de fuerza, cuánto combustible se va a necesitar o qué tipo de energía se va a utilizar, qué gases va a liberar, cómo vamos a manejar esos gases que se liberan allí en ese proceso, porque muchas veces esos gases que generan o se liberan son contaminantes, son tóxicos, cómo se van a almacenar, en fin. Determinar los costos de todo ese proceso, es decir, antes de, después de y cuando se generan los residuos. Acuérdense que cuando uno está mirando los diferentes procesos industriales, pues hay un alistamiento, hay un inicio del proceso, hay unos tiempos, pero también hay unos tiempos de almacenamiento del producto. Y muchas veces los productos, cuando salen de la máquina, cuando salen del proceso, inmediatamente no se pueden llevar al mercado. Inmediatamente hay que dejarlos quietos para que, digamos, tomen una textura diferente, tomen un color diferente, tomen un sabor diferente. Y ese almacenamiento también tiene un costo, ¿no? Porque es un costo de bodegaje. Y ustedes saben que en Colombia los costos de bodegaje son altos. Luego viene muchas veces que las características de la bodega donde se va a almacenar, que no pueden estar muy expuestos al sol, que no pueden estar en niveles altos pegados al techo porque se descompone o se daña el producto o se dispara los niveles de, digamos, se dispara los cambios de sabores. Entonces, o puede en un momento dado ocasionar riesgos, digamos, de conflagración, digamos, pueden, por no tener una bodega en las condiciones que se requiere, pueden hacer combustión por el calor, porque no tienen sistema de aireamiento, porque la bodega tiene que tener entradas de aire y salidas de aire. Hay miles de cosas que se involucran en los procesos y en los almacenamientos. Por ejemplo,
Hay productos que se requieren de cuarentena para que el sabor llegue a su punto, porque si se hace antes sabe diferente. Hay otros que necesitan de tiempo para que endurezca o porque se tiene que volver gel o porque necesitan cadenas de frío. Y todo eso determina los costos del producto. Ahora, hay que tener en cuenta que en Colombia la mayoría de las empresas contaminan, ¿no? Y nosotros contaminamos también. Y que por eso se establecen decretos, se establecen leyes, porque muchas veces a punta de impuestos, a punta de pagar dinero, la empresa sigue y sigue contaminando, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? No quiere decir que por más de que exista la normativa, por más de que existan las leyes, las empresas están trabajando lo más limpio posible, ¿no? La mayoría contamina. Por ejemplo, las industrias aquí en Cali, por ejemplo, siempre dicen que si se van generan un problema social. Claro, pues se crea un desempleo y a ningún alcalde ni a ningún jefe le va a convenir que una empresa se vaya de la región, pero también para dejarlos allí hay que dejarlos que contaminen y entonces mitigan que pagando impuestos, pero no quiere decir que la calidad del aire o los procesos del aire, del agua sean los mejores, ¿no? Por el contrario, siguen contaminando, pero siguen pagando impuestos para evitar un problema social si se llegan a ir. Y lo hemos vivido con muchas empresas también a nivel nacional, ¿no? Cuando uno dice o mira los índices de empresas que se han ido del país y eso nos afecta, ¿no? Pero también si se quedan, nos afectan el medio ambiente, nos afectan los recursos naturales. Mire, por ejemplo, el caso del Cerrajón, todos los días sacan carbón y sacan carbón y eso genera cualquier cantidad de problemas sociales. Los que hayan tenido la oportunidad de ir al Cerrajón se darán cuenta el nivel de desforestación, el nivel de contaminación, en los problemas de salud que tiene la gente, pero pues requieren de esas minas para también tener unas ganancias y un sueldo económico para sobrevivir. Entonces, pues eso tiene tanto de ancho como de largo. Determinación del volumen de los residuos que se generan, es decir, todo proceso genera residuos y esos residuos a dónde van a caer, eh, si existe alguna petar que los va a tratar antes de que caiga un río, antes de que caiga algún afluente importante. Entonces se requiere de esos determinación del volumen de residuos generados por el mismo proceso. Bueno, profesor Rodolfo, aquí lo dejo ya con la parte que continúa usted. Muy bien, profe, muy bien, gracias. Vamos a continuar con la presentación. Permítanme compartir un momento pantalla. Pero yo me salgo para poder que lo coja usted, profe. Listo, listo. Por aquí hay una mano levantada. No sé si al final damos ese espacio para poder compartir y continuar con la actividad. ¿Vale? Ok. Como Ok. quieran, no sé. Si quieren, de una vez la respondemos. Bueno, está bien. Eh, Vamos a ver. No recuerdo allí, Ángel, qué. dice Ángel. Buenas, Sí, buenas tardes. buenas tardes. No, Ángel Acuña, solo quería hacer una observación sobre el tema de los biocombustibles, ¿no? No, digamos, en Colombia, el 40% del aceite de palma se convierte en biocombustibles. Entonces es como tomar el ejemplo para esa área de los biocombustibles de la palma, igualmente en la caña de azúcar, el bioetanol. Los consumos de biodiesel están en el 11% del biodiesel que se consume en Colombia. Tenemos ya 7 plantas procesadoras de biodiesel en Colombia y se está convirtiendo en una fuente de ingresos y de economía importante. Lo mismo pasa con el bioetanol. Entonces creo que es importante tener estos ejemplos en esta materia. Muchas gracias. Gracias, Ángel, por la información. Listo. Bueno, listo. Vamos a continuar. Espero que ahí que ya sea visible la diapositiva.
Continuando con la Sí, señor. presentación, gracias. Continuando con la presentación, vamos a realizar, digamos, un ejemplo de toda la importancia del desarrollo del balance de masa, ¿no? Para contextualizar un poco, permítame presentar. Mi nombre es Rodolfo Herrera. Me encuentro adscrito al CBA, Centro de Atención Virtual de la ciudad de Cartagena, ¿no? Y vamos a continuar con un ejemplo, ¿va? Balance de masa, como lo contextualizaba el profe Henry, es una lista y una operación desde el punto de vista de proceso que nos ayuda a entender cada una de las actividades que se den dentro de un sistema. Y se resumen para los procesos que no involucran o que no se calculan la energía, porque existe balance de materia o balance de masa, y a su vez balance de materia y energía. En este caso vamos a ver balance de masa o balance de materia. Y se resume en esa ecuación que está ahí. Todo sistema o toda la acumulación que se dé dentro de un sistema será igual a la entrada del mismo sistema menos su salida. ¿Qué puede ser el sistema? Puede ser un equipo, puede ser un proceso completo o puede ser un subproceso de algún un proceso más macro, más grande, ¿no? Pero se resume en eso. La acumulación que se da dentro del sistema será igual a la entrada menos la salida, ¿no? Y para resolver cualquier balance de masa o de materia se pueden resumir en esos 8 aspectos que están ahí, ocho pasos. Inicialmente es leer y analizar el problema, no entender qué es lo que se está sucediendo, en graficar o trazar un diagrama de bloques para entender mejor ese problema, sobre todo la operación unitaria o las operaciones unitarias que se estén dando. Escribir las ecuaciones químicas o la ecuación de conservación de la materia que esté involucrada en ese proceso. Iniciar o seleccionar una base de cálculo. Ese digamos que es, una vez entendido el proceso, debemos seleccionar esa base de cálculo para realizar todas las operaciones necesarias para resolver el problema, ¿no? Elaborar una tabla de datos o sacar información de ese problema que nos ayuden a resolverlo, principalmente entradas y salidas, porcentajes de materia o porcentajes de concentración de las sustancias que estén involucradas en el proceso. Generar los balances parciales. Ahora vamos a ver un poquito de un ejemplo de qué es eso. Un balance general y por supuesto darle solución matemática a las ecuaciones de ese balance. Por aquí tenemos el problema. El problema trata sobre un lote de madera que en este caso pesa 150 kilogramos y que tiene una humedad del 11%. Ese lote ingresa a un secador para reducir la humedad, ¿no? Estamos hablando que una madera con un porcentaje de humedad ingresa a un secador para reducir la humedad. Y como resultado de esa operación de secado se eliminan 12,3 kilogramos de agua. ¿Qué nos solicitan o qué nos preguntan? Nos preguntan principalmente calcular la masa de madera seca obtenida a la salida del secador y la composición porcentual de cada componente de ese proceso. Que lo primero que debemos realizar es contextualizar nuestro problema, ¿no? A través de un diagrama de bloques. Y lo vemos ahí. Tenemos un secado, un proceso de secado donde ingresan 150 kilogramos de madera con un porcentaje de humedad del 11%. Y como salida tenemos 12 kilogramos de agua y un proceso de madera seca. No conocemos, digamos, desde el enunciado del problema no conocemos más. Con base a ese enunciado, pues calculamos o determinamos qué variable desconocemos. Desconocemos la cantidad de madera completamente seca, o sea, sin humedad y ese porcentaje de madera. Y desconocemos la cantidad de kilogramos de madera seca que sale, la cantidad de agua que sale con esa madera y sus porcentajes, ¿no? Tanto de madera como de agua. Con base a ese análisis, tanto del enunciado como el diagrama de bloques, resolvemos nuestro problema. Vamos a continuar. ¿Qué hacemos? Le damos nombre a los flujos, ¿no? Aquí tenemos un flujo de entrada que será A y dos flujos de salida. Por la parte superior sale agua, lo vamos a llamar B, y digamos de la parte directa del secado lo vamos a llamar C. Eso para contextualizar el balance general, ¿no? De flujos de entrada y salida de nuestro proceso. Teniendo en cuenta la ecuación básica de balance de materia o balance de masa, nuestra ecuación quedaría así. No hay acumulación en el sistema porque en el proceso de secado toda la madera que entra, digamos, sale por un lado del proceso y el agua
del secado también sale, ¿no? Dentro del secador no queda nada. Y lo podemos escribir de esa manera. Recordemos aquí que A es el flujo de entrada, B y C son las salidas. Entonces, la entrada del sistema menos la salida del sistema y se representaría con esa ecuación que está allí. Finalmente, matemáticamente quedaría expresado de esa manera, ¿no? La cantidad de entrada será igual a la suma de las salidas. Eso en balance de materia general, ¿no? Entrada igual a la suma de las salidas. Vamos a continuar. Matemáticamente, ¿qué tendremos? Pues vamos a hacer un balance del bloque, en este caso, de la entrada A. ¿Qué está entrando en el flujo A? Está entrando 150 kilogramos de madera y esa madera tiene una humedad que nos lo dice el problema que es del 11%. Con ese porcentaje y con esa cantidad de madera húmeda calculamos la cantidad de agua que está ingresando por el bloque A. En este caso serán 16,5 kilogramos de agua que ingresan por el bloque A. A su vez, con ese cálculo podemos determinar la madera seca, ¿no? Madera sin agua. Tendremos la madera húmeda menos la masa de agua que está entrando en A, 150 kilogramos menos 16,5 kilogramos. La cantidad de madera seca, totalmente seca, sin agua, será de 133,50 kilogramos. Con esas informaciones determinamos el porcentaje de madera del flujo A. ¿Vale? Que será 1 menos el porcentaje, pues serán 89%, corresponde a la madera totalmente seca. Digamos, esa es la información que podemos obtener del flujo A. Lo colocamos acá en nuestro diagrama para facilitar los cálculos. Ya sabemos qué cantidad de madera entra y cuánta agua entra con ese flujo. Y por ende el porcentaje de madera. Nos preguntan la salida, ¿no? Vamos a ver cómo podemos obtener la salida. Para eso hacemos un balance en el bloque B, la salida de B, que es la parte superior, ¿no? Sabemos que salen 12,3 kilogramos de agua. Completamos esa información. Por acá sabemos que la cantidad de madera que entra tiene que ser la misma cantidad de madera que sale. ¿Vale? Por aquí creo que debe haber, hay un salto. ¿Por qué me salta? No están los cálculos. Ah, están después. Ok. Con esa información determinamos la cantidad de madera que entra, tanto el inicio del flujo A tiene que ser la misma cantidad de madera que sale, ¿no? No se va a perder madera, no desaparece, no se quema, solamente estamos sacando agua. Por lo tanto, la cantidad de madera que entre debe ser exactamente igual, la madera seca. Lo que cambia es el porcentaje de agua. Si entraron 16,5 kilogramos de agua y por acá nos salen 12, pues la cantidad de agua que sale con la madera en el flujo C será esta, ¿no? 16,5 menos 12,3. Con esa información podemos determinar el porcentaje de madera que sale aquí en el bloque C. Eso son ecuaciones, ¿no? Sabemos el porcentaje de agua, bueno, en este caso el porcentaje de agua y el porcentaje de madera. La madera es la misma, pero con menos agua. ¿Vale? Al principio habían 16,5 kilogramos junto con estos 133 a la salida. Ya no hay esos 16, sino que hay 4,2, que es lo que queda con la madera húmeda. De esa madera determinamos el porcentaje de madera a la salida, ¿vale? Con la cantidad de madera total sobre la cantidad de madera más el agua que quedó en ese flujo de salida aquí en C. Y calculamos también el porcentaje de agua a la salida, que es lo que quedó acumulado en la madera sobre la cantidad total de materia que tenemos, ¿no? En este caso 4,2 más la madera que entraba inicialmente. Digamos, es un cálculo rápido de un balance de materia de un proceso de secado, ¿no? Determinamos la cantidad de agua que salió con la madera, el enunciado nos dice cuánto agua sacamos de esa madera y los porcentajes de madera y agua. Entonces es un ejemplo de un proceso sencillo de secado. ¿Podemos hacer balances más complejos? Claro que sí. ¿Vale? Esta imagen que tenemos aquí es un proceso, en este caso por aquí abajo, del diagrama de flujo de masa del proceso de extracción del almidón agrio de yuca. ¿Vale? Tenemos un proceso mucho más complejo donde está iniciando la entrada de la materia prima. En este caso son 1000 kilogramos de yuca con un porcentaje de humedad, un intervalo de porcentaje de humedad y agua que está entrando de lavado. Y en cada una de las etapas estamos calculando
cuánta agua estamos absorbiendo, cuánta cantidad de madera estamos eh, manejando de acuerdo al proceso. Aquí hay un proceso de rayado, un proceso de colado, sedimentación. Vemos que el proceso de balance de materia es importante porque nos permite detallar el paso a paso de diferentes actividades que tengamos en un proceso. Nos ayuda, como los decía el profe Henry en la definición de balance, a dimensionar equipos, a dimensionar costos, a calcular residuos. Por ejemplo, aquí un residuo de afrecho, un residuo de agua residual, etcétera, ¿no? Y podemos hacerle manejo ambiental de acuerdo a nuestro proceso y de acuerdo a la cantidad de materia que está ingresando. Entonces, el balance de materia es importante para los diseños y entendimiento de los procesos. Bien, por aquí hay un link, ustedes pueden acceder, lo vamos a colocar en los foros para que ustedes puedan acceder y visualizar algunos otros tipos de balances de materia, que pueden, de ejercicios de balance de materia que les puede ser de recuerdo, de soporte y sí, de soporte para desarrollar sus actividades. Como por último, vamos a explicar o por lo menos a detallar un poco de los diferentes tipos de energías alternativas. Vamos a hablar de las tres más importantes, ¿vale? Vamos a hablar de su principio físico, un poco de las ventajas y limitaciones de esa fuente de energía y una información global, en este caso mundial. La principal fuente de energía alternativa que contamos en la actualidad son la fuente de energía alternativa solar fotovoltaica. Y el principio físico para el funcionamiento de la solar fotovoltaica son la radiación solar, ¿vale? Convertir la radiación solar en electricidad mediante paneles solares. Y realmente lo que estamos realizando, lo que estamos utilizando son los fotones que se liberan de esa radiación solar al entrar en contacto con un semiconductor, ¿vale? Eso se libera y se almacena a través de diferentes baterías, diferentes procesos. Esta es la principal. Ventajas que tiene la solar fotovoltaica es modular. Podemos hacer eh, recolección de energía, ya sea para pequeñas cantidades o para grandes cantidades, ¿ok? Como las plantas que podemos, digamos, observar o que se promocionan, ¿no? A lo largo del desarrollo de esta tecnología. Limitaciones. Bueno, la principal es la ausencia o presencia de luz solar. En países como España, la fotovoltaica es muy importante porque tiene a lo largo del año una buena presencia de luminosidad solar y es bastante aprovechada. Ya otros países, dependiendo de su posición en el globo, en la Tierra, tendrá un mayor uso o no. ¿Cómo ha impactado esta energía? Bueno, ha sido de desarrollo de varios años, flexibiliza el uso de las redes, da poca variabilidad horaria, o sea, como tenemos un horario fijo, su generación puede ser distribuida de manera precisa, no tiene variabilidad horaria, porque sabemos en qué hora hay sol, y su proceso de inversión a lo largo de los desarrollos tecnológicos ha ido disminuyendo, ¿no? Al principio un panel solar era bastante costoso, pero en la actualidad, con las tecnologías que se han desarrollado, los paneles han sido más accesibles. A nivel mundial, la solar fotovoltaica tiene aproximadamente unos 1.865 gigavatios instalados. Esta información es acumulativa al año 2024 y lo pueden verificar en el IRENA. El IRENA, por sus siglas en inglés, es la Agencia Internacional de Energías Renovables. Ustedes pueden acceder a su página y pues acceder a información acerca de este caso de la energía fotovoltaica. La siguiente energía alternativa más usada es la energía eólica, tanto onshore como offshore. Eso onshore es sobre plataforma continental, o sea, sobre tierra, y offshore son molinos de viento que se colocan en el mar, ¿vale? Por fuera de tierra. ¿Qué usamos? Usamos viento que mueve un generador, unas aspas y a su vez hacen energía rotacional que se convierte en electricidad. Este, digamos, el principio físico de la energía eólica. Ventajas: alta eficiencia por área donde se instalen o haya una buena estadística de viento, su generación es eficiente. El viento que transformamos, la energía que podemos transformar es alta. Y vuelve la región más competitiva porque los vientos por lo general son sostenidos a lo largo del año. Limitaciones. En algunos aspectos la variabilidad. Por ejemplo, con respecto cuando estamos muy al norte o muy al sur,
dependiendo de la estación del año, si nos encontramos en verano, invierno, otoño, etcétera, esa variabilidad puede afectar su generación. Y si es fuera de costa, o sea, en el mar, el costo es muy alto, ¿no? Instalar generadores en el mar es bastante costoso, por lo cual la inversión es alta. ¿Qué impacto ha tenido la energía eólica en en la generación de energía? Bueno, ha sido bastante positiva. Su aporte, aunque su producción puede ser variable, eh, disminuye el costo de la generación. En España también tienen una generación alta eólica y en offshore, pues aporta una gran capacidad, o sea, genera grandes cantidades de energía. Si ven la capacidad instalada en el mundo es similar a la generación solar, ¿no? Tenemos aproximadamente 1.131 gigavatios instalados tanto offshore como onshore, ¿no? Eso es a lo largo de 2024. La fuente es igual, el IRENA, ¿no? La Agencia Internacional para la Energía Renovables. Y por último, tenemos como energía alternativa la hidroeléctrica, ¿no? Es una de las energías más antiguas desde el punto de vista histórico y como principio físico aprovecha la energía potencial del agua, ¿no? Se embalsa o se almacena y a través de una caída de esa agua generamos energía, convertimos esa energía potencial del agua almacenada que cae a través de unas turbinas que convertimos a su vez en energía rotacional y esas turbinas en energía eléctrica. Ventaja, es la tecnología más madura que conocemos, pues digo, porque es una de las más antiguas. Dependiendo de la región donde nos encontremos, podemos almacenar grandes cantidades y nos servirá para sostenerla en el tiempo, ¿no? Limitaciones, el gran impacto ambiental que tiene almacenar agua. Recuerdo, por ejemplo, una de las embalses más grandes del mundo está en China, la empresa de las Tres Gargantas. Esa para montar y almacenar el agua que está ahí, tuvieron que prácticamente desaparecer toda una región de China, ¿no? Entonces, eso sumado al impacto ambiental, ya que toda esa región pues estará bajo agua. También es susceptible a las sequías, ¿no? Aquí en Colombia tenemos algunos impactos cuando deja de llover o hay alguna sequía, el impacto de la generación eléctrica se siente, ¿no? Porque entonces tienen que entrar las térmicas. Y bueno, a lo largo de la historia, el impacto, la mayor y la gran cantidad de generación de energía eléctrica en el mundo se da a través de la hidroeléctrica. Hay aproximadamente unos 1.450 gigavatios instalados en el mundo. En este caso, la página o la fuente es hydropower.org. Bien, por último, quiero hacerles este resumen de la energía alternativa en Colombia. Aquí en Colombia hay aproximadamente 13.200 megavatios instalados de energía, en este caso como fuente eléctrica. Solar, hay aproximadamente 1.993 megavatios instalados. De eólica, unos 18 megavatios, una proporción bastante baja. Y algunos centros del país, en Cundinamarca principalmente, usan biomasa alrededor de 150 megavatios instalados. Esta fuente es de Alcogen y de la Unidad de Planeación Mineroenergética de Colombia, la UPME, ¿no? Pueden buscar esa información ahí. Destaco en rojo la energía térmica porque no es una energía alternativa, es una energía que usa combustible, pero si se dan cuenta es gran soporte a nuestra generación eléctrica. ¿Vale? Cuando las hidroeléctricas disminuyen su capacidad, ya sea por sequías, por mantenimientos o por cualquier factor ambiental, etcétera, que afecte su producción, las térmicas cubren parte de la generación de energía eléctrica en Colombia, ¿no? Sin embargo, tenemos una gran fuente de energía eléctrica, de hidroeléctrica, principalmente en la formación de la generación que tiene Colombia. Bien, como parte 2 vamos a repasar un poco qué es lo que esperamos eh, de parte de ustedes en la generación de Working Paper, ¿no? La actividad es similar a la actividad 1, pero la temática es diferente. Estará relacionada principalmente con procesos y con energías alternativas, ¿no? Esperamos, similar a la tarea número 1, un resumen, ¿no? Un resumen teórico. Por favor, los resúmenes realícenlos después de realizar el artículo.
En algunos foros ya he encontrado resúmenes de artículos que no están construidos, ¿vale? Inicialmente construyan el artículo, la introducción, metodología, discusión, conclusiones y una vez construido el artículo, formulen el resumen de ese artículo. No se adelanten a un resumen de un artículo que no está construido. Digamos que es la metodología, ¿no? Construyan la introducción, metodología, discusión y conclusión. Como les decía, es similar a la tarea número uno, pero estará relacionada con los procesos y la energía alternativas, ¿vale? En la metodología, enfóquese un poco en cómo se diseña o cómo buscan ustedes la información para construir ese working paper, ¿vale? Esto, como digo, es general a la tarea número uno. Voy a salirme un momento de la presentación, por aquí con esto terminamos y quiero devolverme un momento por acá a principalmente a la guía de aprendizaje de la tarea 2, ¿no? En este caso, nuestra actividad de la tarea número 2 tiene un puntaje de 80 puntos. Está programada desde el 27 de septiembre al 29 de octubre. Se espera que ustedes hagan un trabajo de 36 horas independiente. Donde quiero concentrarme es por aquí en la actividad, ¿no? ¿En qué consiste nuestra actividad? Porque hay un contexto. ¿Y en qué consiste la actividad? Pues en la optimización de procesos industriales mediante el uso de energías alternativas, ¿no? Con una perspectiva sostenible. Ese debe ser el tema central del working paper. Ya ustedes encontrarán aquí, en estas 5 páginas, cada uno de los aspectos que esperamos del proceso que ustedes escojan, ¿no? Un análisis de huella de carbono, eficiencia energética, optimización del proceso, innovación tecnológica. Digamos, esos 4 aspectos deben reflejarse en el working paper. Y al similar que en la tarea número uno, pues se pide unas referencias bibliográficas, unas referencias en inglés. Aquí hay unos anexos que pueden encontrar en la plataforma del campus virtual. Y de aquí a partir de este punto 3 las indicaciones, ¿no? Del desarrollo y entrega de evidencia. Recuerden que deben participar en el foro, es una actividad colaborativa y ahí entregan los avances que vayan desarrollando ustedes ahí como estudiantes. Listo, jóvenes, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Aquí estamos el profe Henry, mi persona, digamos, dispuestos, atentos a darle respuesta. Pueden levantar la mano, participar, consultar. Bueno, no sé, profe Henry, si nadie tiene alguna pregunta, podemos dar finalizada entonces la actividad. O profe Alberto de pronto tiene alguna intervención. Yo creo que ya podemos dar por terminado, ¿no? Ok, profe, Una pregunta, por favor. sí, señor. Digamos, en el desarrollo del working paper, debemos tener en cuenta todos los aspectos uno, 2, 3 y 4, o sea, como un bloque. Así es. Y digamos que aquí digamos, la guía nos solicita, dice, en el desarrollo de esta temática deben abordar los siguientes temas. O sea, los 4 temas deben Ujú. ser abordados en el Abordados, desarrollo del working paper, sí. Un análisis de huella de carbono, eficiencia energética y gestión de recursos, optimización de procesos, innovación tecnológica, ¿no? Es lo que se solicita de acuerdo a la guía. de acuerdo. Ok. Bueno, creo que queda claro, ¿no? ¿Ok? Bueno, profe Henry, usted tiene ahí la grabación de la reunión o el profe Alberto, no estoy seguro quién ya tiene La grabación la digamos, está haciendo el profesor Alberto el porque, profesor Alberto. Ok. ajá, ¿listo? Bueno, listo, compañeros, Bueno, estudiantes, muchas gracias por participar o por estar presente. Ya le dejo aquí al profe Alberto las palabras finales, voy a dejar de compartir. bueno, feliz noche para todos. Bueno, igualmente, muchas gracias, profesores. Bueno, Listo, como visto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. gracias, profesor Rodolfo, gracias. Sí, sí. Listo, profe Alberto, igualmente. Gracias a usted. Profe Alberto, queda ahí a la orden para finalizar la grabación, ¿vale, profe? Hasta luego.